Muy buenas noches, El Salvador, un placer más que enorme, como todas las noches, encontrarnos, por supuesto, para disfrutar la entrevista 8 en punto. Rompemos esquemas, salimos de las instalaciones de Canal 33 y es que estamos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica con un público extraordinario, como ustedes pueden ver en las imágenes, y es que esta noche vamos a conversar sobre diferentes temas de coyuntura, con noche de jueves, noche de análisis con los señorones que usted ya conoce. Conversaremos acerca de la partida secreta que se ha dado a conocer bajo las investigaciones de casos de probidad que también se están ventilando este mismo día de funcionarios y exfuncionarios públicos de diferentes administraciones. Vamos a conversar acerca también de ciertas dádivas, de cierta plata que se le daba también a miembros de la prensa en nuestro país. También investigaciones con expresidentes de la República. Todo eso vamos a conversar esta noche, por supuesto, con el doctor Miguel Fortín Magaña. También nos estará acompañando Dagoberto Gutiérrez. Y por supuesto, nuestro invitado, un hombre de casa, como usted ya lo conoce, el doctor Omar Pastor. Antes, señores, le planteamos la pregunta para que usted nos acompañe, por supuesto, todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica que nos acompañan esta noche, en 8 en punto. La pregunta dice así: ¿cree usted realmente que debe de existir un ente regulador para los gastos reservados dentro de las instituciones públicas que tiene nuestro país? Ayúdenos a participar, tenemos un sí y un no para que usted, por supuesto, sea parte integral de la entrevista 8 en punto. Antes de iniciar, permítanos saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, nos incorporamos a este estudio que nos han habilitado en la Universidad Tecnológica y con gusto le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, el doctor Miguel Fortín Magaña. Señor, hola, ¿qué tal? Lo tengo cerca, un placer, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. También con gusto le damos la bienvenida a Dagoberto Gutiérrez. Señor, un placer, le debo el saludo, un gusto. Un abrazo para vos y para todos y todas. Gracias, cuídese, tome agua. También con gusto le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor. Doctor, muy amable, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el estudiantado, que es al que me debo realmente en mi país. Perfecto. Caballeros, vamos a iniciar sobre la noticia que hemos conocido en los diferentes medios de comunicación. Y es que para muchos ciertamente era una verdad el que en Casa Presidencial hubiera aquella denominada partida secreta. Recordaremos en su momento que en la Asamblea Legislativa esta modalidad de partida secreta fue suprimida por doña Gloria Salguero Gross, al igual que la prerrogativa de poder ingresar vehículos libre de impuestos, pero los políticos semánticamente le cambian de nombre a estas prerrogativas. Hoy vemos que hay diferentes representantes de medios de comunicación, un ex fiscal general de la República, altamente señalado y cuestionado, procesado, donde él mismo en su declaración patrimonial en la Corte Suprema de Justicia determinó que recibía sueldos no solamente de la administración del presidente Mauricio Funes, sino que también del señor Salvador Sánchez Serén. Pero las investigaciones van mucho más allá, también del expresidente Elías Antonio Saca. Doctor, su opinión, por favor. Bueno, realmente creo que es totalmente relevante sugerir que la investigación debe llegar a la profundidad debida, es decir, que no nos podemos quedar nada más con la superficie. Es que el problema de todo esto es que algunas veces hay investigaciones que comienzan pero que no terminan, que se quedan ahí nada más en señalamientos, en cosas que se dicen, que después otros comentan, pero que no se judicializa el caso. Y yo esperaría con toda honestidad
que esto que ahora está pasando sea el inicio de una verdadera y profunda investigación fiscal y judicial que llegue a las últimas consecuencias y que cualquier persona que haya sido señalada y demostrada su participación en la corrupción realmente sea investigada hasta las últimas consecuencias. La realidad es que lo que sí sabemos es que el exfiscal de la República, el licenciado doctor Martínez, realmente admitió que había recibido dinero del anterior presidente de la República y del actual gobierno de la República por unos meses. Si eso es verdad, esto debe investigarse profundamente porque esto es un delito gravísimo. Se trata de que aquel que estaba siendo contratado por todos nosotros como el fiscal, es decir, la persona que iba a investigar los actos de corrupción dentro de otros, pues recibió un sobresueldo. ¿Y qué es un sobresueldo de un presidente o de una partida secreta? Pues es una especie de dádiva para evitar que la persona investigue. Y si eso es así, pues es una situación que nosotros no podemos permitir. Eso, por poner un ejemplo, dentro de otros que también deben ser investigados. Pero ojo, del otro lado, también hay que tener la prudencia del caso para no ensuciar el nombre de nadie, incluyendo del horroroso expresidente Funes, que sabe todo el mundo que me cae bastante mal, pero independiente que me caiga muy mal, el tipo tiene derecho, como todos, a una investigación justa. Por tanto, esa investigación tiene que ser estudiada con mucha calma. Él, los expresidentes anteriores, el presidente actual y los próximos presidentes que vengan, porque aquí dentro de todo queda una cosa importante, y la cosa importante es que nadie debe estar sobre la ley. Ahora, doctor Fortín, antes de darle la palabra a Dagoberto Gutiérrez y al doctor Omar Pastor, ciertamente estos hechos son inéditos. Ahora, lo lamentable es que usted ya lo decía, el tema de dávida o soborno es hacer, no hacer o dejar de hacer. Y lo que sucede es que se le acuña por parte en el pasado de organizaciones civiles que el ex fiscal general de la República omitió la investigación de muchísimos casos relevantes. Sí. Y ahora nos venimos a dar cuenta, no porque él lo haya declarado que recibía un sobresueldo, sino que las investigaciones financieras por parte de Providad y la Fiscalía General de la República parece que de pronto lo sorprendieron y tuvo que haber dicho que recibía sobresueldos de casa presidencial, a tal caso que cuando hemos conversado con investigadores del periódico digital El Faro, han determinado que la casa de $160,000 la pagó en menos de 3 meses. Correcto, correcto. Y es una cosa interesante porque un buen amigo mío, el doctor Beltrán Galindo, por ejemplo, en su oportunidad advirtió de esta condición. El tipo le mandó a decir, me refiero a Martínez, le mandó a decir de todo y que lo iba a meter preso y que cómo era posible, y ahora resulta con que sí era verdad. Es decir, que él había recibido un sobresueldo. Es que aquí lo grave no es que alguien le paga un sobresueldo a su subalterno, que eso sería, si usted quiere, ilegítimo, o si usted quiere, pues no del todo moral. Amoral, cuestionable. Exacto, etcétera. Pero este es un delito gravísimo, porque cuando se le paga al fiscal general de la República un sobresueldo desde casa presidencial, esto quiere decir que se están comprando voluntades, porque como decía un presidente mexicano, pues si yo le pago a alguien, ¿por qué va a hablar mal de mí esa persona? Y ese mismo presidente mexicano decía que el que paga el mariachi pide la canción. Exactamente. Dagoberto Gutiérrez, la misma pregunta para usted, por favor. Gracias. Es el asistente de don Dago. Sí. Quiero saludar a Gustavo Coreas, es un economista, es un profesor de economía de la Universidad Don Bosco, y también a don Manuel Coto, que es el presidente de COSAVI, que nos acompaña en este programa todos los jueves. Y un saludo a la gente bonita de Radio Maya Visión, que está cumpliendo 23 años. Y toda gente bonita. Un saludo a don Alfredo Parada. Alfredo Parada, un periodista que me envió hace poco, me entregaron hace poco un libro de él sobre Maximiliano Hernández Martínez. Antier me lo entregaron, Alfredo. No lo he leído todavía, pero la temática es maravillosa. Y voy a presentar hoy 2 libros. Uno es este, que se llama En Defensa de la Patria. Ponele la cámara, Chipito. En Defensa de la Patria.
es del general Humberto Corado Figueroa, que fue ministro de Defensa durante la guerra. Es su pensamiento, su ideología, su filosofía, y por eso es una escuela muy importante. La historia y la filosofía de un jefe militar. Y el otro es un libro de poesía que se llama A la izquierda del corazón. Es muy importante la lectura de la poesía, es hasta recomendación médica. Es sobre Roque Dalton, poetas salvadoreños escribiendo sobre Roque Dalton. Muy bien. Estamos hablando sobre coyuntura. Y entonces hay que preguntarse, ¿cuál es el rasgo fundamental de la coyuntura? Ustedes saben que la coyuntura es un momento específico en donde se concentran los aspectos fundamentales del conflicto. La realidad se caracteriza por el conflicto. No hay realidad sin conflicto. Entonces, ¿y cuáles son los rasgos fundamentales? ¿Es la lucha contra la corrupción? ¿O es la guerra? Ocurre que una cosa es la lucha contra la corrupción y otra cosa es el abordaje de casos de corrupción. Vos podés ver el abordaje de casos de corrupción y has de saber muy bien que esto no significa lucha contra la corrupción, sino casos. Para dilucidar el punto hay que saber y quiénes son los personajes involucrados en estos casos de corrupción. Y también hay que saber cuál es el motor que determina la persecución de esos casos. Cuando vos mirás persecución de esos casos, te podés preguntar, ¿y eso significa que el sistema esté funcionando? ¿Eso significa que la ley está funcionando? ¿O eso significa simplemente que esos personajes están siendo perseguidos? No olvides vos que cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de la relación entre la persona y la cosa. Así lo maneja el artículo 240 de la Constitución. Pero no olvides que corrupción no es eso. La corrupción tiene que ver con la relación entre el funcionario y el poder. Esa es la esencia de la corrupción. El funcionario es un delegado, así lo dice la Constitución, y el concepto de delegado quiere decir que ese personaje que es funcionario administra un poder que es ajeno. Eso quiere decir que es delegado. Y la Constitución dice a continuación, y no tiene más atribuciones que las que expresamente le da la ley. Estos son los límites. Cuando el funcionario usa el poder como si fuera propio, allí viene la corrupción. Esta es la esencia. Ahora, la esencia no es exactamente la relación con las cosas. Muy bien. ¿Es la lucha contra la corrupción el rasgo fundamental de la coyuntura? No. Es la guerra. Es la guerra. Es una guerra que no tiene todavía desenlace, pero que ya hay un desequilibrio estratégico. Estamos hablando de una guerra social que tiene 25 años de duración, que se ha desarrollado frente a las narices de todo mundo. ¿Y por qué guerra? Lo voy a decir rápidamente, porque esto me están presionando. Uno, porque se trata de la confrontación de dos fuerzas enfrentadas. La fuerza de la pandilla y la fuerza del Estado. Dos, porque es un proceso que implica armamentización de los dos bandos. Tres,
porque es un proceso en donde una fuerza busca el aniquilamiento de la fuerza viva del otro. 4, porque en ese enfrentamiento se disputa territorio, control de territorio. 5, porque en esa confrontación la clave es romper el ánimo y la voluntad de la otra parte. Es decir, si yo derroto la psicología del otro y pierde el ánimo de pelear, yo estoy ganando la guerra. 5 factores por los cuales hablamos de guerra. Esto lo voy a explicar mejor en el segundo momento. Este era el preámbulo, nada más. Esta era la introducción. Don Dago saludó a todos, pero no saludó a este público de la Universidad Tecnológica. Por favor, salúdelo. Te agarraron. Miles de perdones y gente tan linda. Un abrazo para todos. Algo quería, no era de choto, don Dago. Doctor Pastor, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Oyendo a los compañeros, se me ocurre que aquí ya no se llama El Salvador, sino que coyuntura. Todo es coyuntura. Y la realidad es, y no lo dice Dagoberto, no sé por qué, pero él lo sabe, y lo sabe mejor que yo. Aquí no se trata solamente de una guerra existente, de una falta de solución a la problemática social y económica del país. Aquí estamos frente a un sistema criminógeno por naturaleza, ¿cierto? Si eso es así, como en efecto lo es, ¿qué sistema es el que tenemos? Si es criminógeno por naturaleza. Y digo esto fundamentado en que en un sistema como el nuestro, que le llamamos capitalismo, nos encontramos frente a qué, según dijera alguien allá por 1844, la conducta negativa es funcional al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque produce dinero. Toda conducta negativa, toda conducta delictiva es negativa, produce dinero. ¿Por qué tenemos seguridad? ¿Por qué tenemos medios que se encargan del delito? ¿Por qué tenemos cineastas que hacen películas de robos? Todo eso es dinero que rueda, fiscales que cobran, defensores que cobran, jueces que juzgan, pero no de gratis, como San Miguel. No, son cosas bien distintas. Entonces, frente a una situación como esa, ¿qué es lo recomendable? Y estoy hablando sin presiones. Entonces, lo recomendable es tratar de llegar a un sistema democrático, a un sistema en que se dé un verdadero y auténtico Estado constitucional de derecho, en donde los derechos y garantías de los salvadoreños sea lo esencial. Pero para llegar a ello, tenemos que pasar por una guerra. Y esa es la realidad. Aquí yo no entiendo realmente a nuestro gobierno. Dicen, hablan de delito, hablan de delincuencia, hablan de violencia, pero se detienen y no en ningún momento hablan de que acá en nuestro país existe realmente una guerra. Una guerra que empieza con la problemática social por excelencia. En consecuencia, yo creo, y creo que los compañeros también, si bien es cierto que vamos a darle la pauta para atender la guerra, debemos de llevar simultáneamente la solución a problemáticas de tipo social. Si nosotros no llevamos simultáneamente los dos caminos, es bien difícil que le encontremos solución a esta guerra que nos han impuesto, y no solo desde el interior, sino desde afuera también, la guerra de las pandillas.
De tal manera que por ahí me quedo por ahora para entrar después a tratar, por ejemplo, el delito fiscal. Y voy a adelantar algo. Una organización de generales conocidas en El Salvador y algunos que otros abogados, quizás porque no leyeron a la carrera cuando estudiaron Derecho, dicen que no puede haber delito fiscal porque se viola la Constitución, ya que se trata de una deuda. Eso lo vamos a tratar después. Ok, perfecto. Señores, acompáñenos. Hacemos la primera pausa. Esto se llama Hecho un Punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica y por supuesto con una gran cantidad de alumnos de la Facultad de Comunicaciones. Caballeros, hablábamos acerca de periodistas que están siendo señalados, altamente cuestionados. En el pasado veíamos nosotros el caso de Monseñor Romero, que fue criticado por plumas pagadas, porque en el pasado también esto se da, donde arremetieron contra este mártir que ha sido beatificado por el Papa Francisco. Y quiero trasladarle las cuestionantes que también los alumnos de esta facultad esta noche tienen para cada uno de ustedes. Josué Navarrete, acompáñeme por favor porque me encantaría que usted interactuara tanto con don Dagoberto como con el doctor Fortín y el doctor Omar Pastor, por favor. Bueno, buenas noches Sergio, buenas noches a todos los invitados. En esta ocasión me voy a inclinar con el tema de la partida secreta, en el caso específicamente de lo que tú hablabas, Sergio, de los periodistas. También para el caso del doctor Miguel Fortín Magaña, que ha estado recientemente en el ejercicio público. Desde su perspectiva, ¿por qué el gobierno, por qué el órgano ejecutivo tiene que apelar a pagar, a dar dádivas, a dar sobresueldos a periodistas para que defiendan sus intereses desde la trinchera de los medios de comunicación? Bueno, yo agradezco mucho la pregunta, me parece que es una verdadera sinvergüenzada de cualquier gobierno realmente pagar para que mercadológicamente se maquillen las cosas. Cuando aprendamos a decir la verdad, cuando aprendamos a enfrentar esa verdad y no tengamos que estar pagando para que alguien oculte y maquille y esconda las cosas como son, entonces El Salvador habrá avanzado. Y no tiene que ver con si es de un signo político o es de otro. Tenemos que trabajar porque la verdad prevalezca siempre. Ok, bueno, el doctor Miguel Fortín Magaña también fue muy, pero muy presionado por bajarle los números a los homicidios en aquel entonces y por supuesto ustedes recordarán que se canjeó muchísimas críticas y presiones. Vamos ahora con Matilde de Romero. Por favor, acompáñame con su pregunta. Buenas noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida. Nos sentimos muy alegres porque estén acá acompañándonos en nuestra alma mater. Mi pregunta va dirigida al señor Dagoberto Gutiérrez. ¿Cree usted que el actual fiscal va a dejar sentadas las bases para que estas investigaciones de corrupción continúen en el futuro? Qué buena pregunta. Para ustedes que son comunicadores o están estudiando para eso, no olviden que la comunicación tiene el mismo origen etimológico que común, comunión y comulgar. Y se basa en tres cosas. La comunicación es siempre horizontal. No es de arriba para abajo, es horizontal. Segundo componente, la comunicación es siempre de doble vía. Vos te comunicas y aquel se comunica con vos. Cuando solo hay una vía, no hay comunicación. Estoy diciendo que cuando vos mirás la televisión, no hay comunicación. Y tercer componente de la comunicación es que la comunicación no ha de servir para manipular a nadie. Vos manipulás a alguien cuando lográs que ese haga algo que a vos te beneficia, a él le perjudica, pero no se da cuenta. Los tres componentes de la comunicación. En relación con la base del fiscal, es que es muy temprano para dar una calificación al trabajo del fiscal. Ustedes han de saber
que en la Constitución, en el artículo 139, están establecidas las funciones del fiscal, no de la fiscalía, sino del fiscal. Y son atribuciones pesadas. Él tiene el monopolio de la acción penal, por ejemplo. Eso es una gran carga. Y uno se pregunta, ¿y cuál es el poder que tiene el fiscal? ¿De dónde parte el fiscal? Okay. Ese es el tema. Ahora, las bases, además de investigación, no dependen de ninguna persona en particular o de un funcionario. Es un problema estructural. El régimen político, que es la manera como funciona un sistema, impide investigaciones. Esa es su política. Okay. Ese es el régimen. Perfecto. Las dos preguntas, tanto de la señorita como el caballero. Voy con usted, por favor, doctor. Vean, hay una cuestión bien importante en esto de las mentas. Creo que ya les han explicado en qué consiste eso, las mentas. Desde hace más de 50 años ya se hablaba de las mentas. Las mentas son los dineritos que le pagan a los medios de comunicación o al servidor del medio de comunicación, al comunicador, para que defienda o se vaya en contra de un determinado punto de vista. ¿Por qué conozco esto? Yo fui dirigente del equipo de la Universidad de El Salvador cuando subió a la primera categoría. Y una vez recuerdo que un periodista que había tenido un problema conmigo me dijo: doctor, estoy en Chalchuapa viendo el partido de la U, yo estaba en mi casa. ¿Quiere que hablemos bien de la U y que levantemos el equipo? Solo le va a costar tanto. Es decir, esto no es nada nuevo. Estoy hablando del 60 para acá. Lo que pasa es que ahora el Facebook, el no sé qué cosa por ahí, chatear y todo eso, da lugar a que conozcamos, y los tipos de medios de comunicación han crecido, da lugar a que hoy conozcamos lo que pasó con el señor Funes, lo que pasa actualmente, lo que pasó con Saca, lo que pasó con X. Pero antes no se decía nada de esto porque quien dominaba todo era, y hablemos claro, la derecha. Así es que no vengamos a darnos golpes de pecho con que los de ahora, si esto ha sido una corrupción de tal manera, y vuelvo a lo del sistema, el sistema es criminógeno y eso es parte del delito. Esa delincuencia de las mentas que no es nada nuevo. Y vuelvo a decir lo mismo. Mientras estemos con este estado de cosas en las que nos han acostumbrado a ser consumistas, sencillamente vamos a seguir lo mismo. Okay. No resolvemos nada, no hay soluciones porque nadie piensa, porque todo mundo se queda con que con Dios la va a pagar. Ok, damos paso a publicidad, volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador. Estamos de regreso. Caballero, vamos a hablar del último plan que la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha presentado a la población salvadoreña para el combate directo, frontal de la delincuencia. Hay escepticismo sobre estos planes, como hemos visto en diferentes encuestas, en diferentes mediciones que hemos realizado con nuestras cámaras a preguntas de su servidor a los salvadoreños, denominado el Plan Némesis. Doctor Fortín, ¿cuál es su impresión con relación a este nuevo plan que el gobierno está impulsando? Bueno, es que el escepticismo tiene toda razón de ser porque no hay ningún nuevo plan, es la misma, como dicen en mi pueblo, la misma mica con distinta cola. Lo que sucede es que
y de hecho hasta el nombre está mal puesto, pues, o sea, quieren ocupar a la diosa griega de la justicia cuando realmente también Némesis tiene la connotación del antihéroe, es decir, del que está en contra de Superman o de Batman o de cualquier otro, pues. En este caso, pues, la realidad es que lo que hay que ver más allá del nombre es cuáles son los elementos que contiene nuevos, novedosos, el plan en cuestión, y no tiene ninguno. Todas las cosas que dice con distinta forma son exactamente lo mismo de lo que se ha estado hablando. Pero lo que llama la atención es que, por un lado, se dice que ha habido un éxito espantoso en esto de la combate de la violencia y que los muertos han disminuido en un 70%, y por el otro lado se dice que como el plan en cuestión ya no funcionaba o había llegado al tope, pues entonces se iba a cambiar a un nuevo plan que es el plan Némesis. Esto demuestra que hay una cierta incongruencia entre una y otra expresión y, bueno, aunque deseamos el éxito para el plan, con las mismas premisas solo se puede esperar el mismo resultado. Dagoberto, como usted muy bien lo señalaba, este plan tiene 5 ejes. Uno de ellos es endurecer el régimen penitenciario. 2, disponer de un grupo especializado de miembros de la Policía Nacional Civil y del ente castrense. 3, fortalecer la coordinación con la Fiscalía, dotarlo de mayores insumos, elevar el nivel de acciones y mejorar las medidas operativas que tienen territorialmente todos los agentes de la corporación policial. Y 5, implementar un protocolo de autoprotección de estos agentes. Conceptualmente, ¿usted ve alguna diferencia de este con otros planes, Dagoberto? El nombre es atractivo, pero se trata de un plan que solo tiene sentido si se da dentro de una guerra. En toda guerra hay bajas y en toda guerra hay procesos ascendentes. Si no hay procesos ascendentes, la guerra languidece. En toda guerra yo trato de golpear la parte estratégica de la fuerza enemiga. Eso con mucha lógica. Ahora bien, si la otra fuerza golpeada necesita proteger a la misma fuerza, hay un contrasentido, porque la policía ha sido convertida en una fuerza de combate, cuando la Policía Nacional Civil, por su naturaleza, no es ni puede ser una fuerza de combate. Nosotros que negociamos eso, que diseñamos la Policía Nacional Civil, en ningún momento buscamos eso. Ahora bien, si se necesita otra fuerza que a su vez proteja a la policía, eso es un contrasentido y indica que una de las partes ha perdido la iniciativa política y está en cierto modo a expensas de la otra parte. La pandilla tiene 60, 70 mil miembros, pero además la sociedad está produciendo todos los días nuevos miembros de esa pandilla, porque la sociedad salvadoreña es el reino de la injusticia, el reino de la explotación, el reino del abandono, de la orfandad, del desempleo, de la angustia y de la incertidumbre. ¿Qué de extraño tiene que miles de muchachos y muchachas se incorporen a la pandilla? Esto revela la necesidad de que una cabeza inteligente aborde el problema de la guerra en toda su complejidad. No es cosa de planes, ni de nombres atractivos de los planes. Ojalá fuera eso, no hubiera ningún problema. Con este preámbulo, yo digo que después todos podemos ir a la clínica del psiquiatra. Porque se está haciendo propaganda, le vamos a pasar la factura por esa publicidad. Doctor Pastor, ¿por qué hemos amarrado el primer tópico y el segundo? La primera situación es que tenemos un impuesto específico para el combate a la criminalidad. 1, 2, muchas personas se preguntan dónde está esa plata. Y 3,
mucho se responde, servía para pagarles las mentas a los periodistas y para darles extrasueldos a muchos funcionarios, incluyendo de otros órganos del Estado. Fíjate que yo preferiría, antes de entrarle al problema como tal, investigar y hacer eficaz que los evasores paguen. Si los evasores no pagan, no salimos de este encierro. Son 40.000 millones de dólares los que se han clavado. Con esos 45.000 millones de dólares y 9.000 millones más de las AFP, no habría deuda externa. Y entonces tendríamos recursos, toda vez de que caigan en manos honradas, por supuesto, esos dineros, para poder resolver la problemática nacional. Pero acá nos fijamos en cosas, en detalles, porque la prensa nacional así lo quiere, porque manejan determinados intereses, con una fiscalía que solo ve un extremo y no ve el otro. Entonces, ante realidades de ese tipo, hoy nos encontramos con otra cuestión bien delicada que dije que lo íbamos a tratar, el delito fiscal. Por ahí sale una organización de mucho prestigio en El Salvador diciendo que es inconstitucional el delito fiscal porque este es un pago, es una deuda. Y no es cierto. Esa es una teoría privativista que existió hace 50 años. Hoy día estamos con una tesis moderna y que se adecua a las condiciones y circunstancias de una sociedad, en el sentido de que se trata de una recaudación social para efecto de resolver las necesidades de la sociedad. Si eso es así, ya no estamos frente a una deuda como quieren los patrimonialistas, sino que estamos frente a un proceso social de recaudación para resolver la problemática. No es una deuda entonces, pero así empiezan en pequeño, a través de determinados medios, a hacer propaganda de que se trata de una deuda y engañan a todo el mundo. Por eso se dice que cuando el comunicador, en principio, debe ser objetivo para tratar de conformar, de informar y de formar opinión, no de deformarla. Si eso es así, como en efecto lo es, iremos por buen camino. Y ustedes que son comunicadores en formación, es indiscutible que están escuchando de Dagoberto, del doctor Fortín, verdades que tal vez nunca ha gustado que se digan, pero tienen que decirse. Y tienen que decirse, porque el material humano que aquí tenemos hoy es el que va a ser, de hoy para adelante, los que van a manejar las comunicaciones. Si eso lo logramos, vamos por buen camino y vamos a evitar las mentas. Vamos a evitar que anden buscando migajas de dinero para conformar o deformar la opinión pública. Dagoberto, ¿es la solución más cárceles como se ha inaugurado esta semana en el penal de Izalco? En realidad la cárcel en ninguna circunstancia es el camino. En cierto modo, ese es un fracaso. No hay nada más lejos de lo que dice la Constitución que las cárceles. Se trata de la necesidad de una política preventiva en donde el Estado exista. Primera condición, el Estado exista y luego el Estado se sujete a lo que dice la Constitución. No es mucho y es todo.
Ese es el punto. Ok, doctor, bueno, yo iba a decir usted que ha estado en una cárcel, pero usted que ha visitado una cárcel, doctor, ¿cree usted como psicólogo, psiquiatra, cree realmente se puede dar una reinserción de la vida social? Mire, hay algo que en psiquiatría se llama el punto del no retorno. Cuando una persona, en YouTube lo pueden buscar, hay una niña que se llama el caso de la niña sociópata, es bien interesante porque es una niña que realmente había sido violada por su padre biológico durante un montón de años, una niña totalmente, no se puede hablar de sociopatía en niños menores de 18 años, pero esta niña realmente tenía todo para convertirse en una sociópata, se llama Beth, B-E-T-H, y esta niña estaba al punto de convertirse en una asesina serial, si ustedes quieren, pero fue recapturada en el buen sentido de la palabra por una serie ahí sí de psicólogos y de sociólogos y personas buenas que la fueron tratando, y a lo largo del tiempo, y hoy Beth es una adulta que es una enfermera que trabaja en la comunidad y que las cosas están bien. La posibilidad de la redención sí existe, pero estadísticamente hablando, por lo menos, al llegar al punto del no retorno. Quienes en un momento determinado pasan ese punto ya no pueden arreglarse. Ahora, es nuestra obligación, y ahí hay dos escuelas distintas. Una es la escuela clásica de Beccaria y la otra es la escuela positivista italiana, tan vieja como Lombroso, Garófalo, etcétera, que nos dicen que el determinismo psíquico existe y que a partir de ese determinismo, ya me está callando, pero tengo ganas de no hacerle caso, pero lo voy a hacer. A partir de ese determinismo, el que nace para delinquir, delincuente es. La escuela de Beccaria, y termino, es la que habla del libre albedrío. Y yo creo en el libre albedrío. Por tanto, creo que todos podemos cambiar en un momento determinado. O sea que usted no estaría de acuerdo en remozar la DAN porque me parece que van a llegar otros inquilinos próximamente. Aguántame un ratito, doctor. Sí, mira, en primer lugar, el criminal nato no existe. ¿Perdón? El criminal nato no existe. En segundo lugar, no vamos a readaptar a nadie, y más con las cárceles nuestras y el sistema que tenemos de los consejos criminológicos, porque todos los consejos que en El Salvador se dan fracasan. Y entonces, no es cierto pues que la persona criminal nace, se hace por regla dentro de una sociedad criminógena como la nuestra. De tal manera que si eso es así como en efecto lo es, nos encontramos con que el problema no se resuelve con la cárcel. Un criminal, porque no vamos a redactar un criminal a nadie. se hace. No nace. No nace. No nace. O sea que aquel que se fue para Nicaragua Lombroso se hizo en el toda camino. La escuela positivista está desfasada totalmente en estos momentos. Ajá. Es el sistema el que crea criminales por acá y por allá. Perfecto. Vamos a otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, llegamos al final de la entrevista 8 en punto y queremos compartir con ustedes el consolidado de la pregunta que articulamos al inicio de esta entrevista y que todos los estudiantes que nos acompañan en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Facultad precisamente de Comunicaciones han participado en tiempo real. La pregunta decía así: ¿cree usted que debe de existir un ente regulador para los gastos reservados en las diferentes instituciones públicas? Un 89% dijo que sí, un no, un 11%. De 135 votos hasta este momento siga participando porque 8 en punto no duerme. Antes quiero compartir con ustedes, porque nos encantan 8 en punto las buenas noticias, y es que muchas veces nos preguntamos por qué el Black Friday únicamente tiene que ser el día viernes. Déjeme comentarle que el Black Weekend de Omnisport te espera desde el lunes 21 al domingo 27 de noviembre con los mejores precios y cuotas accesibles en línea blanca, electrónica y muebles para que te lleves todo, absolutamente todo a casa, lo que tú quieras. Recuerda siempre Omnisport, solo las mejores marcas. Antes, saludo también a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Señores, me desplazo para saludar a cada uno de los señorones precisamente que nos han acompañado acá. Doctor Omar Pastor, levántese por favor si es tan amable, al igual que usted también, señor. Cuídese mucho. Un placer. Y quiero pedirles a todos ustedes un aplauso y para los caballeros también que nos acompañan esta noche.
Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle a todos ustedes. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. Mire, lo voy a abrazar a usted que le gusta abrazar a la gente. Vamos a hacer-